A 46 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco, nuestra historia parece jugarnos una broma, donde nos pone frente a los ojos un contraste de realidades, la de ayer y la de hoy. Ayer, un estudiante de la UNAM dijo: este movimiento va a seguir a pesar de todo. Y otro del Instituto Politécnico Nacional, antes de la matanza, mencionó: se ha despertado la conciencia social, se ha politizado a la familia mexicana. Hoy, miles de estudiantes del Poli salen a marchar para defenderse de la imposición de un plan de estudios que atenta contra su derecho de libre expresión, así como el cobro de cuotas obligatorias que antes eran donativos para recibir educación técnica y no profesional, además de considerar el deporte y la cultura como un lujo al volver obligatorio el pago de estas actividades. Mediáticamente, las cosas tampoco han cambiado mucho. En el 68, los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas no pudieron ser fotografiados porque elementos del ejército lo prohibieron. Además, el 3 de octubre la cifra de muertos declarada en los titulares y reportajes de los periódicos osciló entre 20 y 28 personas. En 2014 la censura sigue siendo una realidad. Basta con recordar el movimiento Yo Soy 132, nacido de la indignación, que demanda la democratización de los medios, y que aún hoy siguen alzando la voz por una prensa libre y crítica sin líneas oficiales ni particulares. Otra estrategia que se conserva es la de los llamados infiltrados. El 2 de octubre del 68, según Excelsior, se calculó que participaron unos 5,000 soldados y muchos agentes policíacos, y la mayoría vestidos de civil sin credencial por protección frente a los estudiantes. Después de casi 5 décadas y prácticamente como medida sistemática, en las marchas del 1DMX y en las más recientes de los alumnos del Politécnico, se denunció la participación de grupos de choque para desacreditar y provocar el carácter pacífico de las protestas de los jóvenes. El tiempo transcurre, pero la receta la siguen aplicando igual. Tras la muerte y desaparición de miles de personas, aún a la fecha no hay responsables que paguen por tal masacre. Igual que sucede en la actualidad. Continuamente se realizan detenciones arbitrarias, hay personas heridas, hay muertos por herida de bala de goma y no hay responsables. ¿Encuentras las diferencias? ¿Ves el progreso? Yo no. La noche triste de Tlatelolco, a pesar de todas sus voces y testimonios, sigue siendo incomprensible. Tlatelolco es incoherente y contradictorio, pero la muerte no lo es. Así es, en espiral y a veces hacia atrás, la historia de nuestro país pasa frente a nuestros ojos para recordarnos fechas como aquella del 2 de octubre que no se olvida. Y no se olvida porque aún se vive. La pregunta con más me gusta de esta semana es de Camacho Huerta, quien dice: ¿qué pasa si se muere Enrique Peña Nieto? ¿Quién asume la presidencia? Bueno, si llega a faltar el presidente de acuerdo al artículo 84 de la Constitución, durante los primeros 2 años de su mandato, el Congreso tendría que poner un presidente interino y después llamar a votaciones durante los siguientes 10 días. Si esto llegara a pasar durante los siguientes 4 años, el Congreso también llama a un presidente interino, pero ya no llama a votaciones, sino que dentro de los integrantes del mismo Congreso eligen al siguiente presidente. Espero que te haya gustado el video de este lunes. Durante la semana le estaremos dando continuidad a las marchas y protestas de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Así que si no te quieres perder nada de esta información, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, que te suscribas al canal y que entres a nuestro sitio mientrastantoenmexico.mx. Muchas gracias por ver el video y nos vemos el siguiente lunes con más información.